Aprendo en casa. En agosto del 2014, en nuestro país empezaron las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia. El largo camino a la libertad empezó y terminó en la sierra del país. En Tungazuca, en noviembre de 1780, José Gabriel Túpac Amaru lideró una gran rebelión indígena que remeció hasta sus cimientos el Virreinato del Perú. En 1814, Cusco fue de nuevo el centro del descontento con la corona española. En agosto de ese año, los hermanos Angulo apresaron a los oidores de la audiencia y nombraron una junta de gobierno encabezada por el cacique Mateo Pumacahua. En 1821, San Martín proclamó la independencia. 3 años después, 2 batallas, la de Junín y la de Ayacucho, sellaron este proceso. Muchas mujeres tuvieron un papel protagónico en estos acontecimientos. Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita lideraron junto a Túpac Amaru la Gran Rebelión. Juana Noín y Ventura Barrientos Calamaqui tuvieron un papel protagónico en la Revolución de 1814. María Parao de Bellido dio su vida por la independencia en 1822. Celebrar el Bicentenario de la Independencia es recordar a los miles de hombres y mujeres que dieron su vida por una patria justa, por una nación en la que todos los peruanos y peruanas tengamos los mismos derechos y llevemos una vida digna. Muy buenos días, mis pequeños estudiantes. Nuevamente con ustedes, Miss María. Una vez más, bienvenidos aquí en Aprendo en Casa. El día de hoy estamos lunes 30 de noviembre del 2020. Como verán, es el último día del mes de noviembre. Bueno, antes de continuar, vamos a realizar nuestra pequeña oración. Oh Dios mío, porque te amo, me arrepiento de todo corazón de mis culpas y prometo con toda tu ayuda no volver a pecar más. Amén. El día de hoy trabajaremos en el área de comunicación y el tema leemos sobre el Bicentenario de Perú. Nuestra meta, lo puedes leer por ti misma o por ti mismo, nuestra meta, pero si se te dificulta, puedes pedir ayuda a un familiar y lo pueden leer juntos. Leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario peruano. De la misma manera o del mismo modo, puedes leer las características o criterios para lograr la meta por ti misma o por ti mismo. Pero si se te dificulta, puedes pedir ayuda a un familiar y lo pueden leer juntos. Vamos a leer para lograr nuestra meta. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar. Después de leer el texto, ¿para qué se colocó la imagen y para qué sirve el texto? Calentemos motores, mis pequeños. Juguemos a mencionar algunos héroes que participaron en la independencia de nuestro país, Perú. Ahí vemos a un señor con sombrero. Les voy a indicar o les voy a decir quién era el señor. El señor era prácticamente llamado Túpac Amaru II, pero su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿sí? Él también era, prácticamente fue como un hispano durante la rebelión, ¿verdad? Fue un líder mayor de la rebelión anticolonial. El siguiente personaje, vamos a ver, ese es Don José de San Martín.
Él escogió los colores rojo y blanco para la bandera peruana porque lo soñó, ¿sí? Y la otra personaje que vemos, ¿quién es? A ver, María Parado de Bellido. Muy bien, ella también es conocida como una precursora de la independencia. ¿Sí? Muy bien. Tuvo 7 hijos también ella. Muy bien. Antes de la lectura, observa la imagen del texto. ¿Qué información nos brinda? Lee el título y vas a pensar en cómo se relaciona ese título con la imagen del texto, para después contestar la siguiente pregunta. Vemos ahí el texto y nos dice de título, el Bicentenario del Perú. Pon mucha atención, mi pequeño, lo vamos a leer juntos, ¿sí? El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchos peruanos, peruanas y muchos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos de qué tipo de país queremos ser. Pero, sobre todo, ¿qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo? Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. ¿Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos? Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Muy bien, ahora nos dice la pregunta. Vamos a responder oralmente con ayuda de un familiar. ¿De qué tratará el texto? Ahí, vamos a ver. Ahora lee el texto con la ayuda de un familiar, ¿sí? Nuevamente el Bicentenario y vamos a contestar las siguientes preguntas oralmente. ¿De qué trata el texto? Según el texto, ¿qué es el Bicentenario? ¿Por qué se celebra el Bicentenario del Perú? A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Ahora regresamos al texto y observamos cómo está organizado. Identifiquemos y enumeremos los párrafos del texto. Pero antes, mi pequeño, te hago recordar. Un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Bien, el Bicentenario del Perú, el primer párrafo, ¿sí? Dice, lo hemos leído, el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. El segundo párrafo
El bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser. Pero, sobre todo, ¿qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo? Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Y el tercer párrafo dice, somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Ahora nos preguntamos, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, vamos a retornar al texto y lee cada párrafo. Señala en cada párrafo la información más importante. Luego, completamos el siguiente cuadro, que les muestro ahí. Párrafos del texto. Primer párrafo, el segundo párrafo y el tercer párrafo. La pregunta es, ¿qué es lo más importante que nos dice? A ver. Del primer párrafo, lo más importante que nos dice es, el bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Del segundo párrafo, lo más importante que nos dice, grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Y lo más importante que nos dice del tercer párrafo es, somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Ahora ya podemos responder la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? El texto trata sobre el bicentenario del Perú, fecha en la que los peruanos grandes y pequeños celebran los 200 años de la independencia del Perú y que a partir de nuestras acciones debemos pensar en hacer de nuestro país un país mejor para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Bien, mi pequeño, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal en un texto, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice de cada párrafo del texto. Luego, se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Bien hecho, mi pequeño. Ahora nuevamente volvemos al texto, vamos a leer y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Para qué el autor colocó las imágenes en el texto? Para darnos a conocer que el texto tratará sobre nuestro país, Perú. Desde lo leído, ¿para qué sirve el texto? Explica. Para informarnos el bicentenario de Perú, fecha en que los peruanos grandes y pequeños celebran los 200 años de la independencia del Perú. Felicitaciones, mi pequeño, lo hicieron muy bien. Muchas gracias, mis amores, espero les haya gustado. Les mando un abrazo fuerte virtual. Entonces, ahora sí, estamos listos para resolver nuestras actividades. Conmigo será hasta la próxima actividad. Bye, bye, mis pequeños.
Aprendo en casa.